Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta transmisión, a este tiempo con Dios. Muchas gracias damos a Dios por una oportunidad más de compartir su palabra con ustedes. Gracias por darnos la bienvenida a tu hogar, por donde quiera que estés. Quizás vas en el bus, quizás nos estás viendo a través de tu celular, quizás nos estás viendo en casita, bien cómodo, o en el parque, donde quiera que te encuentres. Gracias por prestar tus oídos, prestar tu tiempo en este momento para disponernos para oír la voz de Dios. Y qué lindo que estemos juntos, aunque no físicamente, congregados en un solo espíritu en este momento. Qué alegría. Toronto está hermoso en cuanto a clima. Espero estés disfrutando de eso en medio de cualquier circunstancia que te encuentres. Te voy a pedir un favor. ¿Qué tal si compartimos el enlace en este momento? Hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús y tú puedes ser usado por Dios para que puedas llevar el mensaje en este momento. Lo único que tienes que hacer es compartir el enlace si estás viéndonos por el app de Go Live TV o a través de nuestra página de Pasión por Cristo Toronto en Facebook. Comparte el enlace, comparte con tu familia, comparte con tus amigos. Quizás Dios les habla, seguramente que sí. Gracias a Dios por un día más. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos das, por cada persona que nos está viendo, por cada persona que está disponiendo su corazón para oír tu voz. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, porque a pesar de tiempos difíciles, tú siempre estás ahí y tú estás siempre socorriéndonos a la necesidad de nuestro corazón. Gracias porque eres un buen Padre, porque siempre tu amor nos sostendrá y nos levantará en todo tiempo. Gracias por este día donde nos disponemos a oírte. Háblanos, Espíritu Santo. Haz milagros como tú quieras. Habla el corazón de las personas. Tú usas tu palabra, que es espada de dos filos, para hablar a los demás, para hablar a mi vida. Y úsame como un instrumento para tu gloria. Te pedimos perdón por todas nuestras fallas. Que la sangre de Cristo en este día nos cubra, nos limpie, nos justifique como dice tu palabra. Y te damos gracias una vez más porque tu palabra nos guía a toda verdad. Es lámpara a nuestros pies. Y que sea hoy esa voz que trae dirección a nuestras vidas. En cualquier situación que nos encontramos, Padre, habla a nuestros corazones. Habla nuestra mente, transforma nuestros pensamientos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo que podamos compartir la palabra hoy. Estamos meditando en esta serie que se llama Preparándonos para la venida de Jesús. Es una serie que está enfocada en el capítulo 24 del libro de Mateo. Así que dejamos eso de tarea. Ojalá que hayas estado meditando, leyendo durante la semana y te has estado empapando de lo que viene y de lo que vamos a desarrollar. Hoy nos toca meditar Mateo 24, versículo 3 y 4. Y lo voy a leer. Si tienes una libreta de apuntes, yo te animo a que lo escribas, que lo anotes, para que más adelante, aún cuando terminemos esta transmisión, tú puedas meditar y buscar más por ti mismo, buscar más qué Dios te quiere decir a través de su palabra. Mateo 24, versículo 3 y 4 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y ahí continúa el pasaje. Pero quiero meditar en esta tarde
acerca de uno de los aspectos que en los últimos tiempos vamos a ver muy marcados y que es necesario que nos advirtamos los unos a los otros y que nos preparemos. La operación del error es un aspecto que se va a ver muy fuerte en los últimos tiempos y creo que ya lo estamos viendo. Está resurgiendo cada vez más aceleradamente. Y en estos tiempos y en este pasaje, no solamente ahora, pero los discípulos en esa temporada también le preguntaron a Jesús: oye, Jesús, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal? Y pareciera que esta pregunta a la respuesta que le va a dar Jesús o que le dio Jesús no encajaba con la pregunta. Pero verdaderamente Dios quiso enfatizarnos un aspecto de la señal de los últimos tiempos, aunque la pregunta que le hicieron los discípulos estaba como fuera de su respuesta. Él le dijo: mira que nadie os engañe. Para Jesús es demasiado importante que nosotros conozcamos la verdad y que nosotros no solamente la conozcamos, sino que sea parte de nuestra vida, que sea parte de nuestro ser, para poder ser guiados y para poder permanecer en esa verdad hasta que Cristo venga. La operación del error y del engaño es algo que se va a manifestar fuertemente y nos toca advertirnos y nos toca exhortarnos los unos a los otros para que Dios también nos ayude y entre nosotros ayudarnos a permanecer en la verdad, porque no es fácil para nadie. Dice la palabra de Dios en el Mateo 24:5, le dice que Cristo les advierte ahí que muchos serán engañados. En el versículo 11 también dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 de Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La operación fundamental de los últimos tiempos es el error, el fundamento en el engaño que Satanás y que este mundo está preparando para aún engañar a los escogidos. Apocalipsis 13:14 dice, hablando del anticristo: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Es muy bueno comparar ese versículo de Apocalipsis con Mateo 24, porque nos está advirtiendo de lo mismo. Está hablando de los últimos tiempos y del poder del engaño que se va a levantar y que el enemigo va a levantar. 2 epístolas completas en segunda de Pedro y en el libro de Judas nos exhorta a nosotros. Hay una advertencia en esas escrituras acerca de eso falso, del engaño que va a repercutir en los últimos tiempos. El error siempre comienza con el pensamiento. En el pensamiento, con ideas, con conceptos equivocados, con doctrinas y con la moralidad que están separadas, ¿sí?, de la línea clara que Dios nos ha trazado a nosotros. Frecuentemente los errores doctrinales son una consecuencia de un relajamiento de la moralidad y todos lo experimentamos. Wow, el objetivo de ese error, el objetivo de ese resurgimiento del engaño es llevarnos a abandonar la fe, cambiándola por otra fe, siguiendo un falso Cristo, siguiendo enseñanzas erróneas que nos desvían de la verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos para no caer en engaño? El que conoce perfectamente lo verdadero difícilmente será engañado. Más que nunca necesitamos hoy en día conocer la verdad. Y primeramente, Cristo, porque Él es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Él no dijo: yo tengo una verdad. Él dijo: yo soy la verdad.
Y el que conoce a Cristo y se aferra más a Él y lo lleva dentro de sí como su estilo de vida, con una intimidad diaria, amará la verdad. Aquella persona amará la verdad, aun cuando cometas errores, aun cuando seas engañado, aun cuando pequemos. Amaremos tanto o más la verdad que el engaño, que nos encarrilaremos nuevamente y volveremos a ese camino de la verdad y volveremos a escoger por Cristo en nuestras decisiones. La lectura bíblica de la palabra de Dios es importante para que nosotros podamos permanecer en la verdad, para que nuestros ojos espirituales, para que nuestro corazón sea invadido por esa verdad, sea saturado y nuestros pensamientos sean transformados. Amando la verdad, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que amar la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:8 vemos que el anticristo engaña a los que no aman la verdad. O sea que no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso. Y déjame decirte que cada vez se hace hasta más engañoso. Hay cosas que parecen buenas, hay ideas que parecen muy buenas, que suenan muy bien y tienen quizás intenciones humanas muy buenas, pero quizás no están de acuerdo a la palabra y al propósito que Dios tiene para la tierra, al propósito divino y soberano de Dios. Wow. Aquí vale preguntarnos, tú y yo, ¿cuánto amo la verdad? ¿Cuánto verdaderamente amo caminar en la verdad? ¿Cuánto verdaderamente amo que Cristo esté en mí? El engaño que hubo en el Edén me hace pensar en muchas cosas también, porque debemos analizarlas para saber cómo podemos ser sutilmente a veces seducidos a ese engaño. Y en el Edén, Satanás despertó la curiosidad de lo prohibido. Satanás ofreciendo algo apetecible a los sentidos, a los ojos, al paladar. Dice en Génesis 3, el versículo 6, que el fruto que Dios les había dicho que no deberían de comer era bueno para comer y tenía buen aspecto. Era deseable para adquirir sabiduría, y así que Eva tomó de ese fruto y lo comió. Otro aspecto que vemos en medio del engaño en el Edén es que Eva prestó atención, prestó sus oídos, incluso tuvo una conversación con el tentador. Y eso nos pasa a todos. Nadie puede decir que no ha prestado en algún momento, ¿sí?, en el transcurso de nuestra vida, ¿sí?, a esa voz que nos seduce a pecar. A veces conversamos con esa voz, entablamos una comunicación. Nosotros, como dicen en inglés, we engage en esa conversación, espíritu, en alma, en el cuerpo. Y ahí es donde viene el error, donde tomamos del fruto, comemos y de ahí nace el pecado. Satanás vino en el Edén a distorsionar la verdad. Él con el engaño, porque él es el padre de mentiras. Él es el padre que engaña. Satanás es el padre de mentiras. Y mira lo que les dijo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y eso no fue lo que Dios les dijo. Pero mira la pregunta que les hizo tan distorsionada para tocar un tema en el corazón de Eva. Y entonces Eva le responde lo que sí verdaderamente Jesús o Dios les dijo: si puedes comer de todo, pero de este no puedes. Eva le declaró muy bien al engañador, y le hizo notar lo que Dios había declarado. Y Satanás le contestó: no es cierto, no vas a morir si lo comes. Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocerán el bien y el mal. Wow. Muchas veces nosotros también en nuestro diario vivir pasamos ese tipo de seducción y oímos esa voz, ese tipo de
opciones que vienen a nuestra vida y que apelan a nuestros sentidos, especialmente en momentos de crisis, quizás en momentos de necesidad o en momentos en que tú estás deseando algo. Mira lo que le dijo Satanás: no es cierto, no vas a morir, al contrario, serás como Dios. Quizás eso tocó, activó algo en ella, que dijo: wow, eso está muy bueno, eso se escucha muy bueno. Muchas veces nosotros se nos presentan ese tipo de oportunidades, ¿sí? En las finanzas, en lo emocional, en lo espiritual, que viene el engaño a distorsionar la verdad de Dios para que nosotros caigamos en el error. Y no solamente caer en el error, pero que a veces nosotros mismos también nos inventamos razones lógicas para hacer lo que no debemos hacer. Wow, a todos nosotros nos pasa. A mí me pasa definitivamente. Los sentidos naturales son despertados cuando esa voz viene, cuando el tentador viene a seducirnos, viene a nuestros pensamientos y quiere defender incluso nuestro error y quiere excusarlo. Hay algunos que hasta usamos versículos bíblicos para poder defender esa razón de caer o de pecar. Y aunque nosotros digamos Dios me entiende, y algunas personas dicen es que la carne es débil y somos pecadores, y todo eso es muy cierto. Es cierto que Dios nos perdona, es cierto que Dios nos vuelve a levantar, es cierto que si nosotros nos arrepentimos de verdad, Dios nos vuelve a restaurar. Es cierto, Dios nos ama incondicionalmente. Él ha prometido nunca dejarnos. Él no nos va a dejar, aun cuando cometamos nuestros errores y pequemos, aun cuando hayamos sido engañados o seducidos, porque Él entiende nuestra naturaleza pecaminosa. Hay algunas áreas de nuestra vida que aún no han muerto, están muy vivas, y en situaciones diferentes sale a la luz cuáles son esas áreas. Es cierto todo eso, pero también es cierto que Dios desearía y anhela que escojamos por no caer en el engaño. Entonces, Dios nos ama, pero eso no justifica que nosotros practiquemos, ¿sí? Porque una cosa es que seas seducido al pecado, que seas engañado. Otra cosa es burlarte, otra cosa es jugar con la gracia, otra cosa es no, yo lo voy a hacer, ¿qué importa? Que no te importe. Otra cosa es jugar con la presencia de Dios. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ya es donde el engaño está viniendo de tal manera que ya lo vemos normal el pecar, vemos normal, todo el mundo lo hace, ya no hay sensibilidad, ya no hay convicción de pecado, ya no hay el ver entre el bien y el mal. No, ahora vemos, como dice la palabra, que nosotros o algunos podemos amar más las tinieblas que la luz. Sin darnos cuenta, somos seducidos y nosotros decidimos, ¿sí?, optar por entrar, como lo hizo Eva, a tomar el fruto que Dios nos dijo no tomemos. Todos pasamos todos los días por ese tipo de decisiones, por ese tipo de seducciones, por ese tipo de voces que oímos, ¿sí? Ofertas que se nos hacen, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, cosas que tú dices, oh, no le agrada a Dios, pero es que hay algunos que dicen, pero es que necesito, ¿quién me va a ayudar a sustentarme? ¿Quién, si tomo este trabajo, si tomo más horas, sí, dejaré quizás, no sé, ya voy a poner en riesgo el tiempo que le doy a Dios, pero es que necesito. Y nuestra confianza en Dios y la verdad de Dios muchas veces va pasando de lado. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nosotros nos volvimos insensibles a esa palabra, ya nos volvimos insensibles a lo que Dios declaraba de nuestras vidas. Y aunque todo eso, como acabamos de mencionar, es verdad, Dios nos anhela, Dios quiere que nosotros permanezcamos en la verdad de Dios, que nosotros caminemos en su verdad, y que cada vez
que seamos seducidos como lo fue Eva en el Edén, como lo fue Adán, ¿sí? A pecar, que podamos volver sinceramente y arrepentirnos y dejemos que el Señor sea quien nos restaure, que podamos abrir nuestros ojos a la verdad, ¿no? A la verdad y no al engaño, a la mentira, a la falsedad, porque eso es lo que nos está desviando de la fe. Esta guerra que existe en nuestros miembros, porque estos miembros, como decía el apóstol Pablo, hay una lucha constante y la vamos a tener hasta que Cristo venga, hasta que Él nos redima por completo, ¿sí? Somos transformados día a día, pero hay muchas áreas en nuestra alma donde necesita convertirse y necesita ser gobernada por el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros. Y dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay muchos de nuestros sentidos humanos, el palpar, el ver, el tocar, el gustar, que todavía no están siendo gobernados por Dios. Y eso es algo interesante que se ve en el Edén. Fue un fruto que no deberían de haber tomado, pero fue tan dulce, fue tan seductor, fue tan lindo a los ojos, se veía tan bueno que ella tomó la oportunidad. Y así nos pasa a todos nosotros. Muchas veces vemos con estos ojos naturales, y cuando nuestros sentidos humanos no están siendo gobernados por Dios, por el Espíritu Santo, caemos en errar, caemos en el engaño, caemos en la seducción, caemos en cualquier tipo de engaño, en el trabajo, en la mentira. Empezamos a mentir, empezamos a presumir, empezamos a hablar cosas que no son. Y ahí es la operación del engaño que habla Mateo 24. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros y ayudarnos en estos tiempos que estamos viviendo, porque los últimos tiempos ya están, y los dolores de partos que habla Mateo 24 están siendo más aceleradamente. Y con la ayuda de Dios, pero con la ayuda de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, vamos a poder salir adelante y permanecer hasta el final. Porque recuerda, la palabra de Dios no dice que el que comienza la obra, Él dice que el que termina, el que permanece, ese será salvo. Ese verá el reino de Dios, el que permanece hasta el final. Y creo que cada vez el mundo nos está presentando muchos retos emocionales, espirituales, físicos, que nos está haciendo un poco más difícil permanecer. La operación del engaño que nos lleva al error está presente en diferente área de nuestras vidas, en diferente área. Y es bueno que nosotros hoy día Dios nos está recordando y quizás nos está animando a que nos veamos nosotros mismos, a que analicemos en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, qué áreas de nuestra vida están siendo engañadas. Están oyendo esa voz, están prestando oído y están hasta conversando, como lo hizo Eva con Satanás, con el padre de mentiras. Aquello que está siendo distorsionado, está distorsionando la verdad de Dios que tienes en tu corazón. Es bueno que nosotros nos podamos analizar y meditar, porque es el corazón nuestro el que va a ser retado, es la fe, y nosotros vamos a ser juzgados. Este es el tiempo donde Dios nos invita, donde Dios nos exhorta a que nosotros podamos limpiarnos más, a que podamos decir como Jesús decía: yo me santifiqué por amor a ellos. Él pagó en la cruz del Calvario por todo en nosotros. Él quitó toda condenación y toda culpa. Y hoy nosotros tenemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es nuestro GPS. Él es el que nos dice y nos convence: esto está mal, lo que viste está erróneo, lo que escogiste decir está mal, lo que escogiste y fuiste seducido a decidir está mal. Él es el que nos ayuda, y también es Él el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos puede decir cómo decidir en cada situación. Él es el que nos puede ayudar y dar la capacidad, porque nosotros no podemos a veces. No podemos humanamente escoger, dar la fuerza para escoger hacer lo correcto. La obediencia cuesta,
La obediencia cuesta. El engaño en la palabra de Dios se ve en diferentes aspectos. Vemos el engaño que hubo entre hermanos por intereses personales, entre Jacob por Esaú, engaño en las ofrendas con Ananías y Zafira, el engaño en decir que no tenemos pecado, el engaño de falsos profetas y falsos maestros. Vemos una lista entera donde Dios nos advierte que en los últimos tiempos el engaño va a venir a predominar, y eso nos lleva al error, ser seducidos a la mentira, al engaño, nos lleva al error. Decidimos mal, accionamos, y ahí es donde viene la muerte espiritual, la muerte emocional. ¿Cuál es la solución? Necesitamos amar la verdad y odiar la mentira, obviamente. ¿Cuál es la solución? Llenar nuestro corazón y nuestra mente de la verdad, porque la palabra de Dios también es viva y es poderosa para transformar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Necesitamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para poder amar a Dios de verdad. Necesitamos también ser guiados por el Espíritu y evitar amistades o conversaciones que nos seducen al engaño. Y quiero leer Juan 3:17. Ya estamos a punto de terminar. Mira lo que dice la palabra: porque no vino Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escucha muy bien. Aquí va a explicarte cuál es la condenación. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos compete hacer a nosotros? Pecamos, por supuesto. Erramos, sí. Muchas veces permitimos el engaño en nuestras vidas. Permitimos el engaño en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra doctrina, en la ideología, en lo que creemos. Y somos seducidos en áreas que somos débiles. Somos seducidos a ese engaño en momentos vulnerables de nuestra vida también. Yes. ¿Dios está allí? Claro que sí. ¿Dios te perdona? Por supuesto. Con un corazón sincero, con un corazón contrito, tú puedes restaurar, agarrarte y rendirte a Dios nuevamente. ¿Sí? Escoger la verdad, amar la verdad por encima de nuestros errores. ¿Qué nos compete hacer? No aborrecer venir a la luz. Porque ahí dice: los que practican la verdad, ¿sí?, no van a aborrecer venir a la luz. Porque cuando vas a la luz, cuando vienes a Cristo, cuando vienes a su palabra, Él te va a reprender, Él te va a disciplinar, Él te va a guiar en lo que estamos haciendo mal. No aborrezcamos la corrección. Un buen padre disciplina a sus hijos. Y qué lindo es que Dios nos corrija. Qué lindo es. Muchas veces no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. No nos gusta que ser llamados la atención, ser reprendidos por Dios, pero Dios lo hace por nuestro bien. Y quizás es temporada donde Dios nos está animando a que nosotros seamos reprendidos en área de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. No aborrezcamos venir a la luz. Tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir a la balanza de la palabra de Dios para poder ser sanados y liberados. Así que yo oro en el nombre de Jesús. Oro en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, que tu vida la podamos analizar, mi vida la podamos analizar a la luz de la palabra. Que seamos guiados a través de su Espíritu, que Él nos revele, porque a veces nosotros mismos no sabemos en qué área estamos fallando, pero Él sí conoce. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios. ¿Cómo no va a conocer lo profundo de nosotros? Muchas veces pensamos que estamos en lo cierto,
Pero solo Él puede venir a decirnos, estamos fallando. Esta área de tu vida está débil. Esta área de tu vida todavía no está conquistada, no está siendo gobernada por mi verdad. Y en el nombre de Jesús oramos para que su Espíritu nos ayude, nos transforme, nos guíe, nos libere de toda iniquidad, de toda esa área donde está siendo engañada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos venir a la luz, para ser reprendidos, corregidos y levantados nuevamente y poder glorificar a nuestro Padre Celestial en todo aspecto. Oro eso para tu vida, para tu familia, para tu congregación, para que podamos caminar en su verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que nos hayas acompañado, te bendecimos y tenemos también una gran noticia, que a partir del próximo domingo ya podemos congregarnos aquí en el set de Go Live TV y tenemos capacidad para 30 personas. Así que necesitas inscribirte, necesitamos saber que puedes venir y poder reservar tu espacio para que estés aquí y gozar de la palabra de Dios y juntos orar los domingos aquí. Así que gloria a Dios por este día, gloria a Dios por la verdad de Dios. Sigue leyendo Mateo 24 y nos vemos el próximo domingo. No olvides también que los días martes tenemos oración a las 8:30 por las familias. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar, gracias por estar ahí. Oro a Dios que amemos más la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. I am an artist. I just started my training and I am Liuna.